El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. En la vida todos atravesamos momentos de sufrimiento y desesperanza que nos hacen cuestionar si Dios realmente está con nosotros. El mensaje de Isaías 53 nos revela algo sorprendente. El plan de salvación de Dios se manifiesta no en la fuerza de los poderosos, sino en la entrega humilde de un siervo sufriente que carga con nuestro dolor y nos abre el camino a la paz. La esperanza surge precisamente donde el mundo solo ve derrota. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en Evangelización y Educación Cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga en este día. Qué bueno una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor. Y hoy estaremos trabajando nuestra lección número 4 titulada El siervo sufriente. Y estaremos utilizando como texto bíblico el libro de Isaías, capítulo 53, los versículos del 1 al 7. Y el texto áureo para este día se encuentra en Isaías 53, el verso 6, que lee de la siguiente manera. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y en el día de hoy quisiéramos poder compartir los siguientes objetivos. Y el primero es descubrir que aún en medio de la desesperanza y sufrimiento, Dios no se olvida de su pueblo. Número 2, examinar cómo Dios transforma la crisis para enseñar y restablecer a su pueblo. Y número 3, apreciar que Dios en Jesucristo tiene propósito de salvación para toda la humanidad. Y el vocabulario para este día es el siguiente. El primero es siervo sufriente y es una figura literaria en el libro de Isaías que surge durante el cautiverio babilónico para referirse a un profeta o a una comunidad inocente que sufre. También tenemos en el vocabulario exilio o cautiverio babilónico y es el momento histórico entre el 587 o el 586 hasta el 539 a.C., cuando el imperio babilónico coloniza y destierra al pueblo de Israel a Babilonia. Y el chivo expiatorio es la figura acuñada por el antropólogo René Girard para referirse al ser inocente que recibe el castigo de la comunidad. Y la crítica bíblica es el movimiento que se desarrolla en el siglo XVII en adelante, en el cual se estudia críticamente las escrituras tomando en cuenta la historia, la sociología, la antropología y entre otras disciplinas universitarias. Pero les invito a que me pueda acompañar en este día a buscar en sus Biblias el libro de Isaías capítulo 53, los versículos del 1 al 7, y estaré dando lectura a la versión Reina Valera revisada del 1995 que está impresa en nuestras revistas El Discípulo. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay hermosura en él ni esplendor. Lo veremos, mas sin atractivo alguno para que lo apreciemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz, cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado
de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció, no abrió su boca. Damos gracias al Señor por esta palabra leída en nuestros corazones. Buen Dios y Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias. Gracias por la oportunidad que nos das de poder, Señor, compartir tu palabra. Te pedimos, Señor, que a través de la misma seas tú ministrando a cada uno de mis hermanos y hermanas que nos escuchan a través de estos medios. Glorifícate, Señor, en medio de todo, y que sea tu nombre glorificado. Y es en el nombre de Jesús que hemos orado. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, nos encontramos en el libro de Isaías, específicamente el capítulo 53. Y el capítulo 53 nos coloca en el corazón del exilio babilónico. Y este tiempo, que fue un tiempo difícil, fue un tiempo marcado por lo que fue la pérdida, fue un tiempo marcado por el dolor y aparentemente para algunos de los judíos y algunos de los israelitas en esa región, una aparente ausencia de Dios. Sin embargo, en medio de toda esa oscuridad del exilio, surge entonces una figura, y es la figura del siervo sufriente. Y este siervo sufriente es alguien rechazado, es alguien que ha sido despreciado, pero que a través de su obediencia nos revela algo. ¿Y qué nos revela esa obediencia de este ser que ha sido rechazado y despreciado? Pues revela el amor redentor de Dios. Así que este pasaje de Isaías 53, que es un poema, ¿verdad?, no solamente nos ofrece un consuelo a los cautivos que estaban allí en Babilonia, sino que nos muestra también a cada uno de nosotros cuál es la visión universal de nuestro Dios para la humanidad. ¿Y qué es lo que nos muestra esta visión? Bueno, nos habla de un Dios que transforma el sufrimiento o el dolor en esperanza y convierte la aparente derrota en un instrumento de salvación. ¿Cuánto hoy necesitamos escuchar de esto? Y es aprender que Dios transforma nuestro dolor y sufrimiento en esperanza y que lo que aparente ser una derrota, no, se convierte entonces a través de nuestro Dios en un instrumento de salvación. Así que les invito a que hoy usted y yo podamos abrir nuestro corazón y que, mire, abramos nuestro corazón, lo hagamos dispuesto para reconocer que ciertamente en Cristo, en la figura de nuestro Salvador y mediador entre Dios y los seres humanos, se cumple ciertamente esta, miren, promesa hermosa de redención para la humanidad. Pero vayamos, obviamente, al análisis de las Escrituras. Miren, este poema o este cántico, que es el cántico del siervo, inicia unos versículos antes del capítulo 53. Miren, comienza en el capítulo 52, específicamente en el verso 13, comienza y sigue y continúa hasta el capítulo 53, el versículo número 12. Hoy estamos estudiando solamente hasta el versículo 7, pero sepa que este cántico se extiende desde el capítulo 52, verso 13, hasta el capítulo 53, verso 12. Y este es uno de los textos más profundos y también conmovedores de todo lo que es la palabra de Dios o de la Escritura o de la Biblia. Aquí vemos que el profeta Isaías está describiendo una paradoja. Está hablando de un siervo que, a pesar de que es inocente, mire, ha sido despreciado, ha sido maltratado y finalmente entregado. Pero que aún en medio de la injusticia que se está cometiendo con él, permanece obediente y se convierte entonces a través de su obediencia en un instrumento de salvación para el pueblo y para las naciones.
Cuando hablamos, perdón, de este cántico, ¿verdad? O este pasaje, sabemos que aunque estamos enfocados en el capítulo 53, estos primeros 7 versículos, es importante que recordemos que este cántico arranca, ¿verdad? O comienza en el capítulo 52, del verso 13 y 15, porque allí se anuncia que el siervo tendrá éxito en su misión, aunque éste padezca de dolor o que aunque éste atraviese sufrimiento. Por lo tanto, fíjense que la exaltación futura del siervo va en contraste con la humillación que va a recibir en el presente. Y ahí vemos entonces, ¿verdad? Vamos a decirlo así, esta paradoja, ¿no? Que nos habla de qué. Pues mira, de que esta persona, este siervo, ¿verdad?, será exaltado en el futuro, pero contrasta entonces hoy con una humillación. Y esta tensión lo que hace es que prepara entonces a aquel que está leyendo o aquel que está escuchando, que pueda entender que el sufrimiento y el dolor no es el final. Sí, mis hermanos, los procesos de dolor y sufrimiento nunca serán el final, sino que se convertirán en un medio para que Dios pueda introducir o traer salvación al ser humano. Y ahí es que entonces hay un asombro. Y vemos que es el asombro de las naciones, que dice, callarán, es lo que dice el texto, ¿verdad? Callarán al ver su obra. Por lo tanto, hay una anticipación de que de la universalidad de este mensaje. Así que esto no es simplemente para el pueblo de Israel, sino que tiene un mensaje para todas las naciones, especialmente para nosotros, que a través de Jesucristo hemos sido redimidos, y en medio de ese hermoso proceso de redención de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, aunque estemos experimentando dolor y sufrimiento, sabemos que eso, mis queridos hermanos, no es el final, sino que es a través de ese dolor y sufrimiento que Dios va a traer salvación. Por eso es que, en cierta manera, trae asombro, trae confusión, porque la gente hoy en día se les hace difícil entender el aspecto del sufrimiento, porque a la gente no le gusta sufrir. Pero la realidad es que, mis queridos hermanos, en la vida tendremos sufrimientos. Y la palabra nos enseña que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos, porque nuestro Señor ha vencido el mundo. Por lo tanto, no es el final, sino que Dios utilizará este proceso, esta situación, para que Él pueda introducir su salvación. ¿Cómo? Miren, a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero vamos a esos primeros 3 versículos, ¿verdad? Vemos que este cántico comienza con 2 preguntas. Primera es, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Fíjense que son preguntas que expresan incredulidad. Incredulidad por varias cosas. Primero, porque lo que Dios está haciendo es tan y tan sorprendente que se le hace casi imposible creerlo o aceptarlo. Por lo tanto, el siervo que estamos viendo aquí, el que presenta la escritura, fíjense que el perfil de este siervo no es un siervo de líder triunfante. Y por eso es que vemos que habla de que no hay una belleza, que no hay un esplendor, que no hay un atractivo. Y en lugar entonces de este siervo ser admirado como quizá algunos líderes triunfantes, ¿verdad? Vemos en el presente, donde cuando vemos un líder que triunfa, pues obviamente es admirado. Pero este líder, este siervo que está aquí, no ha sido admirado, sino que ha sido despreciado. De hecho, el texto dice que fue desechado y tratado como alguien que carece de valor.
Y por eso es que vemos que el profeta lo compara con un renuevo en tierra seca. Estamos hablando de una planta frágil, ¿verdad?, que crece en medio, ¿verdad?, de un suelo que es seco, que es árido. No sé si usted ha tenido la oportunidad quizá de viajar al sur de Puerto Rico, donde hay unas partes secas, especialmente en el verano. Cuando usted ve que en medio de esa tierra seca se levanta una plantita ahí frágil, de eso habla, de ese renuevo en tierra seca. Y vemos entonces que se supone que en ese tipo de terreno, de tierra seca, no debe haber vida. Sin embargo, esta imagen lo que está haciendo es que hace un énfasis en lo que será la misión del siervo. Porque la misión de este siervo no va a depender de los recursos humanos, sino de la intervención poderosa de Dios. Y qué bueno, mis amados hermanos, que nosotros entendamos de una vez y por todas que la misión que Dios ha puesto en nuestras manos no necesariamente va a depender de los recursos nuestros, de nuestras capacidades, sino que finalmente siempre dependerá de la intervención poderosa de nuestro Dios. Porque cuando al ser humano se le acaban los recursos y tiene su límite, aún Dios continúa, porque nuestro Dios es un Dios que es ilimitado y la mano de Él sigue interviniendo a través de los tiempos. Y vemos entonces que hay un rechazo hacia este siervo. Y cuando usted mira esto se da cuenta que es que el pueblo tiene una incapacidad o le falta el poder reconocer la obra de Dios en formas humildes. Sí, porque a veces quizá llenamos los ojos pensando que todo lo que Dios va a hacer de una forma, miren, grandiosa. Lo que Dios va a hacer de una forma gigantesca. No necesariamente siempre es así. El texto también nos enseña a través de este capítulo y estos versículos que es necesario que entendamos que también Dios puede obrar en formas humildes, en los pequeños detalles. Porque pienso que los pequeños detalles, esos pequeños actos de amor y de compasión, es lo que mantienen al margen a las fuerzas del enemigo. Sí, mis amados hermanos, actos humildes, sencillos, llenos de amor, son los que mantienen al margen a las fuerzas de Satanás, sabiendo que no prevalecerán ante el poder y la obra de nuestro Dios. Fíjense que el texto nos puede dar a entender que quizá la salvación de un pueblo como el que estamos viendo en el texto pudiese venir a través quizá de reyes o de ejércitos poderosos o de poderes políticos. No. Aquí vemos al profeta anunciando que Dios elige actuar a través de la fragilidad y la vulnerabilidad de un siervo sufriente. Mira cómo marca, mira este contraste. Y me encanta mucho cómo lo trae Isaías, porque nos enseña a cada uno de nosotros que usted y yo, a pesar de nuestras fragilidades y a pesar de nuestras vulnerabilidades, Dios nos puede utilizar como instrumentos de salvación para el pueblo. Sí, usted y yo. Porque a veces ponemos nuestra mirada en los poderes políticos, ponemos nuestra mirada en los poderes de los ejércitos, ponemos nuestra mirada quizá en algunos líderes fuertes, pero la realidad es que usted tiene que entender que no necesariamente la salvación vendrá a través de esos grandes poderes. Y yo pienso que en nuestro país, y digo esto con mucho respeto, la salvación de nuestro país, lo que ocurre en nuestro país, en nuestro Puerto Rico, tenemos que comenzar a entender que vendrá no de parte de un poder político, sino a través de la vulnerabilidad y la fragilidad de hombres y mujeres que han puesto a Dios en el primer lugar y han entendido que sin Dios nada podemos hacer.
Y en cierta manera, mis queridos hermanos, esto nos desafía, ¿verdad? Y quizás desafía nuestra lógica, ¿verdad? Porque se nos hace difícil ver un proceso de triunfo a través de quizá alguien que usted dice, ay, pero es que de aquí no puede provenir la salvación. Sí, es lo que nos enseñó nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquel que fue despreciado, aquel que fue humillado, ese por ser obedientes a Dios, a través de Jesús, pudimos obtener salvación y esperanza. Fíjense, la pregunta que debemos hacernos es si estamos entonces dispuestos a ver a Dios obrando en medio de la fragilidad y no en medio de la fuerza. ¿Estamos dispuestos a ver a Dios obrando en medio de la fragilidad? Porque no todo en la vida será con mollero. Así dice mi papá. Vayamos a los versos 4 y 5. Vemos aquí que ocurre un cambio de conciencia. El pueblo entonces reconoce que el siervo no sufre por sus propios pecados, sino por los pecados de ellos. Y por eso es que vemos esta expresión, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y en un primer momento quizás pensaron que estaban siendo castigados por Dios, pero el profeta aclara que el siervo es inocente. Y esta afirmación rompe con esa teología tradicional de la retribución, ¿verdad? Donde a la gente buena le pasan cosas buenas y a la gente mala le pasan cosas malas. Y eso era, ¿verdad?, la teología tradicional de retribución que dominaba, ¿verdad?, el pensamiento antiguo. Sin embargo, quien sufre, ¿verdad?, como dice la teología, quien está sufriendo quizá también puede ser gente buena. Y entonces, por eso es que vemos que Isaías anuncia que el siervo que está sufriendo es inocente, pero está cargando con los pecados ajenos. Entonces hay un antropólogo que se llama René Girard que llama a esta figura el chivo expiatorio. Era esa víctima inocente sobre la cual recae la culpa de toda la comunidad. Y el texto va más allá de una explicación ritual. Y aquí vemos que se revela la solidaridad de Dios. Y vemos que dice, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Dice el texto, por su llaga fuimos nosotros curados. Por lo tanto, el sufrimiento del siervo no es inútil. El sufrimiento del siervo es redentor. Y en él, Dios mismo toma sobre sí el dolor humano y abre entonces el camino hacia la paz y la sanidad. Qué hermoso eso, mis amados hermanos. Qué hermoso es saber que a través del sufrimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo fuimos redimidos. Así que Él tomó el dolor nuestro, lo que nos correspondía a nosotros, y Él se puso en el lugar nuestro para poder abrirnos un camino de paz y de sanidad. Y vemos entonces en estos versículos 6 y 7 que el profeta entonces incluye una confesión. Y dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó para su camino. Y aquí, esta introducción de la imagen de las ovejas, especialmente ovejas perdidas, resalta lo que es la condición humana. Habla acerca del egoísmo, habla acerca de la incapacidad de volver por sí mismas a redil. Sin embargo, entonces vemos la acción de Dios. Dice, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y entonces la respuesta del siervo es impactante. Porque a pesar de todo lo que está sufriendo por nosotros, no se rebela, no protesta, no abre sus labios. Y dice el texto que como cordero llevado al matadero guardó silencio. Y no piense que esto es significado de debilidad. No, su silencio era sinónimo de obediencia radical a la voluntad de Dios. Ese silencio de Cristo en la cruz del Calvario lo que expresa es que tiene total confianza en que Dios será quien vindicará su misión. Sí, es Dios. Y aquí es que vemos obviamente esa tradición cristiana donde se ve reflejada la pasión de Cristo. Vemos a un Jesús que en su juicio, en su crucifixión,
guardó silencio ante aquellos que lo acusaron, guardó silencio ante aquellos que lo entregaron, pero lo que no sabía es que él se estaba entregando libremente al plan redentor de su Padre Celestial. Los versículos 8 y 12, y con esto cerramos, aunque no forman parte de la lectura de hoy, estos versículos finales completan la visión. Dice que el siervo sufre hasta la muerte, pero su entrega se convierte en victoria y en exaltación. Por lo tanto, su sacrificio tiene alcance universal. Y dice estos versículos que los reyes y las naciones reconocerán su obra. Por lo tanto, esto nos confirma que la vida que se entrega en amor vence el sufrimiento y vence la muerte. Mis amados hermanos, el siervo sufriente nos revela un aspecto de la fe, una fe bíblica. Primero, que Dios está presente en el dolor humano. Y segundo, que el sufrimiento, aunque en ocasiones es misterioso, puede tener un propósito de redención. Y tercero, que la salvación no viene por el poder, sino por el amor sacrificial de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, este poema que estamos leyendo no está glorificando el sufrimiento en sí mismo, sino que muestra cómo Dios lo transforma en esperanza. Y la realidad es que en el texto bíblico podemos ver que desde el exilio babilónico hasta la cruz de Cristo, el mensaje sigue siendo el mismo. Un Dios que se solidariza con su pueblo, un Dios que carga su dolor y un Dios que abre un camino de vida y de paz. A Dios sea la gloria. ¿Qué les parece si tenemos una palabra de oración? Dios, tú que eres perdonador y misericordioso, que nos amas con la fortaleza hermosa tuya y con la ternura, Señor amado, hermosa, que también reflejan, Señor, tus actos. En medio de un mundo tan violento y un mundo tan rencoroso y lleno de tanta y tanta violencia, te pedimos que nos ayudes, Señor, a incorporar estilos de amor, de perdón y de paz. Permite que encaremos en nuestras vidas los valores del siervo sufriente que vino a enseñarnos un modelo diferente de salvación. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga y esperamos estar con ustedes la próxima semana. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.